Bendiciones, iglesia. Dios bendiga. Bueno, vamos hoy a tener un tema bastante interesante y vamos a empezar como siempre con una oración. ¿Vale? ¿Me escuchan bien atrás? Vale. Vamos a hacer un repaso para poder conectar. Entonces, primero vamos a hacer una oración. Padre maravilloso, yo quiero hoy darte gracias por este tiempo, Señor, que hoy has permitido que tus hijos estemos aquí reunidos para poder hablar de tu palabra, y oramos para que tú tomes el control de esta enseñanza, de esta clase. Tú hoy quieres hablarnos, quieres quitar vendas que hay en nuestros ojos, quieres que nosotros podamos comprender. Por eso oramos para que tu Santo Espíritu destape, Señor, esos oídos a muchas personas que no le permite poder entender y comprender o escuchar, Señor, tu voz, Señor. Por eso oro para que tú hoy hables, Señor, a tu iglesia, Señor. Oramos por las personas que nos observan a través de la internet, porque allí donde ellos están, Señor, tú también allí los bendigas, Señor. Bendecimos a cada una de las personas aquí representadas, son familias representadas, y oramos, Señor, por sus vidas, Señor, para que tú guardes sus vidas y, ante todo, Señor, ponga un vallado de ángeles alrededor de sus vidas, Señor. Ellos están estudiando, Señor, porque tienen amor y quieren saber más de ti, Señor, y por eso oramos por sus vidas, Señor, para que tú les dé nuevas revelaciones, Señor. En el nombre de Jesús, amén. Bueno, empezamos un nuevo tema, ¿no? Vamos a ir un poco deprisa. Una de las cosas que quiero que, por favor, queremos terminar, nos quedan más o menos 3 enseñanzas, y esas 3 enseñanzas iremos. Si alguna persona se queda atrasada, pues ya van a estar las clases. Pero quiero ir un poco deprisa para poder tener tiempo y vamos a explicar, ¿vale? ¿Queda claro? Bueno, esto lo empezamos a ver la semana pasada, empezamos a hablar de la satanología. Entonces, ¿qué hemos visto hasta aquí? En este año, ¿cuál es nuestra asignatura? ¿Cuál es la asignatura de este año? Angeleología. Angeleología. Y después empezamos a ver otro módulo que fue demonología. Y ahora vamos a estudiar satanología. Todo tiene que ver con los ángeles. Unos son los ángeles, pero estos ángeles que estamos viendo al final es los ángeles caídos, ¿vale? Por lo tanto, vamos a hablar directamente de la cabeza principal de todos estos demonios, ¿vale? Vamos a empezar a hablar sobre Satanás. Entonces, esto ya lo vimos, ¿no? ¿Sí? Ya lo vimos, y decíamos de que satanología es una rama de la teología sistemática que se dedica a estudiar, ¿sí? La vida de quién, de Satanás, de la obra y caída de quién, de Lucero, el ángel más poderoso que jamás haya existido y que hoy es conocido como Satanás. Dentro de la satanología estudiaremos, entonces empezamos a mirar estos puntos. Esto es lo que vamos a empezar a estudiar, ¿vale? Y estos son los puntos: su existencia, su personalidad, su origen, sus nombres, su carácter, sus actividades, su oposición a Dios y su destino final, ¿vale? Y primer punto, vimos que la existencia de Satanás. Creo que quedamos ahí. Y esto lo alcanzamos a escribir, ¿no? A medida que la humanidad se desarrolla y la ciencia se aumenta, le es más difícil a la gente creer en la existencia de Satanás. Eso es verdad. Hoy en día la humanidad no creen prácticamente no creen en que Satanás, y eso les conviene a Satanás que piensen así. Ahora sí, escriba por favor. Las personas por lo general ven a Satanás como una simple metáfora. Las personas por lo general ven a Satanás como una simple metáfora. O figura del mal. Ahí me he equivocado. O figura del mal. Entonces, las personas por lo general ven a Satanás como una simple metáfora o figura del mal. O figura del mal, pero no como un ser real. Punto.
Aquí lo voy a corregir. ¿Vale? Entonces las personas por general ven a Satanás como una simple enfermedad. Y eso es lo que creen, eso es lo que les estaba diciendo anteriormente. Le conviene a Satanás. Satanás le conviene que piensen así, de que él no existe. Pero él les engaña y engaña a la humanidad haciendo creer que él no existe. Para que las personas, cuando les habla uno de Satanás o del infierno, la gente dice, ¿infierno? ¿Infierno es este que estamos viviendo? ¿No le han dicho así? Infierno es esto que estamos viviendo aquí. El infierno no existe. O hay algunos que se burlan y dicen, ya me gustaría estar allí porque va a estar de fiesta. A mí me lo decía muchas veces, o lo decía yo también. Bueno, que lo que les quiero decir es que la gente considera de que no existe o que es mentiras cuando se habla de, en este caso del infierno. Y si se habla de Satanás, la gente piensa que Satanás o personas malas creen que son personas de esas que salen un día y empiezan a matar como locos, como ha pasado en Estados Unidos, y empiezan a matar. Mira, allí se levantó Satanás y mató a todo esto. Sí, es verdad que detrás de todo esto, pero Satanás es más malo de que todas esas cosas que realizan, todas esas cosas que practican. Un día fue un demonio, los tomó y agarró y empezó a asesinar un montón de gente. Entonces es lo que les quiero enseñar, de que la gente cree que es una metáfora, que no existe, sino es un pensamiento de alguien, ¿vale? El hecho de que la gente no crea en su existencia, es ventajoso para el diablo mismo. El hecho de que la gente no crea en su existencia es ventajoso para el diablo mismo, ya que de esta manera puede engañar a la humanidad más fácilmente. Entonces, lo que les decía, Satanás, para él es una ventaja. Que la gente piense así, que la gente crea que él no existe. Porque de esta manera él los sigue engañando de esa manera, y para él esto es una ventaja, ¿vale? Por lo tanto, nosotros tenemos una responsabilidad como hijos de Dios de que hablarle a las personas, así ellos no crean. Nosotros les tenemos que decir de que hay un infierno y de que hay unos demonios que están haciéndole daño, y por ellos la finalidad de las personas que no se acercan a Dios es el infierno. Hay que decírselo. Hay que decirle a la persona la verdad. ¿Cuál es la finalidad si un día no te acerca? No es porque queramos meterle miedo. No, si es la verdad. ¿Cree que Dios no utiliza el miedo también a veces para que la gente se arrepienta? Hay un ejemplo de la Biblia. Una persona con miedo se arrepintió y se acercó a Dios. ¿Ustedes saben de un ejemplo así? El carcelero de Filipo tuvo miedo, vio que se escaparon los presos, y él todo asustado se iba a matar, se iba a suicidar. Después de ese miedo llega y le dice, cuando ve a Pablo, le dice que él quiere salvar, y no se salvó él, sino se salvó él y su casa. Entonces a veces hay que utilizar el miedo también para que la gente se salve, ¿vale? Pero obviamente nosotros vamos a hablar de Jesucristo y vamos a explicar lo que es la obra de Jesucristo, pero dentro de eso tenemos que explicarle a la persona de qué nos ha librado Jesucristo, de una condenación eterna, ¿vale? La Biblia es clara al afirmar que Satanás es un ser totalmente real. Digan, totalmente real. La Biblia es clara al afirmar que Satanás es un ser totalmente real. Un ser que se opone continuamente a los planes y propósitos de Dios. Un ser que se opone continuamente a los planes y propósitos de Dios. Entonces, en la Biblia hay muchos ejemplos y nos muestra de que Satanás no es una metáfora. Satanás es real, Satanás es totalmente real. Y este ser, desde que en la Biblia lo conocemos, desde que nos ha expresado la palabra de Dios, lo hemos visto de que siempre está oponiéndose
a todos los planes y propósitos de Dios. ¿Dios ya lo sabe esto? Ya, claro que lo sabe, y Él sabía todas estas cosas. A Él no lo toma nada por sorpresa. Eso es parte del propósito divino, ¿sí? Utilizar a la caída de Lucero, que se convirtió en Satanás, para de una vez probar a nosotros, los seres humanos, ¿vale? Por lo tanto, es que la Biblia nos enseña, y ahora vamos a empezar a mirar ejemplos, ¿vale? La palabra de Dios nos muestra a Satanás tanto en el Antiguo Testamento. La palabra de Dios nos muestra a Satanás tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento, siempre como una persona. La palabra de Dios nos muestra a Satanás tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento, siempre como una persona. No es una metáfora, coma, punto aparte, no es una metáfora, ni un pensamiento. Es un ser real que puede pensar y decidir. Es un ser real que puede pensar y decidir. Por lo tanto, decía Descartes, pienso y luego existo. Por lo tanto, ¿qué es? Una persona necesita tener un cuerpo para ser persona. ¿Qué opinan ustedes? No. ¿El Espíritu Santo es una persona? Sí. ¿Tiene un cuerpo? No necesita tener un cuerpo para ser persona. Por eso decía Descartes, pienso y luego existo. Entendiendo el concepto de que una persona, pues lo que lo hace persona es una persona que tenga autodecisión, autoelección, que tenga, ¿sí?, autodeterminación. Eso es lo que lo hace una persona. ¿Un perro es una persona? No. Tiene cuerpo, pero no decide, no elige, no piensa, no tiene esta inteligencia que Dios nos ha dado, ¿vale? Por lo tanto, en la Biblia nos muestra a Satanás como una persona. Entonces, cuando nosotros le hablemos a las personas sobre, en este caso, si un día ponen el Espíritu Santo y tienen que hablar de un tema, pues ustedes les pueden enseñar. Mira, yo les voy a enseñar lo que dice la palabra de Dios, que Él es una persona. Él actúa y hace lo que una persona, tiene unas cualidades como tiene una persona. El Espíritu Santo tiene voluntad, se entristece, habla, decide, intercede, ¿sí? O sea, eso muestra que no es una persona porque tiene esas cualidades. Pues Satanás es igual. Satanás también decide, piensa, elige, planea, habla y hace todo eso. Entonces eso lo hace ser una persona. No es una metáfora, no es un invento ni una creación, no es un pensamiento, es un pensamiento. ¿Ustedes creen que un pensamiento puede decidir? ¿Un pensamiento puede elegir, puede hacer acciones, puede hablar, puede hacer cosas malas, puede atacar? No. Pero en cambio, Satanás, que es una persona, sí. ¿Queda claro el punto? Vamos a empezar a estudiar este punto. La personalidad de Satanás. Vamos a ver si verdaderamente es una persona y qué nos dice la Biblia a través de eso. La palabra de Dios nos deja ver diferentes características. La palabra de Dios nos deja ver diferentes características que muestran que Satanás es una persona. La palabra de Dios nos deja diferentes características que muestran que Satanás es una persona. Quiero que por favor pongan atención a esto que les voy a decir. Pongan atención a esto. Si ve que esta lámina es una lámina roja, la imagen, pues esa está representada con un punto en números romanos. Estos son bloques. Segundo punto en números romanos. Ya hablamos de la primera punto de números romanos. Ahora vamos a hablar del segundo. Y después cada vez que vayan a ver unas rojas porque entramos en un nuevo bloque. Tercer punto, cuarto punto en números romanos. ¿Vale? ¿Qué estamos estudiando? A Satanás. Y estamos estudiando lo que es satanología. Y ahí vamos a ver lo que hemos visto al inicio, que era su origen, su obra, todas esas cosas. ¿Vale? La personalidad de Satanás. Veamos algunos ejemplos. A. Satanás habla con Dios.
Satanás habla con Dios. Job 1, 8, 11. Y vamos a explicar, ¿sí? La palabra nos enseña que Satanás hubo un tiempo donde habló con Dios y posiblemente todavía. Ya lo vamos a ver el por qué pueden suceder estas cosas. Así como Jesucristo que habló y los demonios hablaron, pasaron cosas, pero habló, pero Satanás habla con Dios y eso nos enseña la palabra. Entonces Job 1, 8, 11. ¿Vale? Vamos a leerlo todos. Y Jehová dijo a ¿quién? Satanás: ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios, apartado del mal? ¿Quién está hablando aquí? Jehová. Dios. ¿Está hablando con quién? Con Satanás. Entonces ahí nos está enseñando este punto de que Satanás habla con Dios. Mira lo que dice aquí. Respondiendo Satanás. Entonces, ¿ustedes creen que un pensamiento o una metáfora puede hablar? No, ¿cierto que no? Entonces dice, respondiendo Satanás, está hablando. Y dice, ¿a quién? A Jehová. Dijo, ¿acaso teme Job a Dios del balde? No le ha... Vamos a leerlo todos, por favor. 10. Vamos a conectarnos porque necesitamos que estemos conectados, así vamos a 10. ¿No le ha acercado alrededor a él y a su casa y a todo lo que tiene? Al trabajo de sus manos ha dado bendición, por tanto, sus bienes aumentados sobre la tierra. Pero extiende ahora tu mano y toca todo lo que tiene y verás si no blasfema contra ti en tu misma presencia. Entonces, todo esto es unas palabras que ha dicho Satanás y se las está diciendo a Dios. Se está hablando con Dios, teniendo una conversación. Claro, yo no voy a entrar a hablar de este tema porque el tema que nos interesa es entender de que Satanás ¿qué? Habla. Ya ahora, ¿sí? Ya claro, ¿vale? Ahora, y nosotros tenemos que entender esto. El ministerio que tenía anteriormente Satanás, pues le dice de que él es un querubín de alto rango. Y era un ángel ¿qué? Protector. ¿Sí? ¿No lo dice? Que era un ángel protector, un querubín protector. Y él siendo un querubín protector, de allí pues custodiaba de que hiciera una protección, que allí no entrara nada. Por lo tanto, él se convirtió, y lo veremos más adelante, en un acusador, porque está constantemente acusando. ¿A quiénes? ¿A quiénes? A nosotros, los hijos de Dios. Nos está acusando constantemente allí. Entonces, posiblemente allí se puede encontrar esto. Dice, mira el hermano Cristian. Mira, un ejemplo, No, voy a ponerme a mí mejor. No quiero herir los sentimientos de nadie. No quiero herir los sentimientos de nadie. Mira al hermano Fernando. Mira lo que está haciendo. El que dice, no hermano, él no dice allá hermano, yo dije hermano. Entonces dice, mira a Fernando. Y es que maestro de discipulado, maestro de teología, y mira lo que está haciendo, y muestra a hablar, porque empieza a acusar delante de Dios a esa persona. Y eso lo hace con todos nosotros y todos los creyentes. Empieza a acusar, está acusando, señalando, mirando, esta persona está pecando, este está haciendo esto, este está haciendo aquello. Entonces, cuando entramos en esa área, pues el enemigo tiene como esa libertad para poder hacer daño. ¿Ve? Porque está causando, está como pidiéndole a Dios permiso para poder hacerle daño a la persona. ¿Entiende? Por eso le decía de que Satanás, en el primer momento de que nosotros nos hicimos hijos de Dios, ¿hay hijos de Dios aquí? Amén. En ese mismo instante nos convertimos en enemigo número 1. Pero él está buscando cómo llevarlo a un terreno para que allí, cuando te saca y te lleva a ese terreno, de allí te puede empezar a hacer daño. Porque nosotros ya hemos caído, estamos pecados. Bueno, no entro aquí. El punto aquí de lo que quiero explicarle es que Satanás está hablando con Dios, ¿sí o no? ¿Ya claro? Satanás hablaba con Jesucristo. Y posiblemente habla, no lo dice la palabra, pero seguramente Jesucristo es Dios y él lo sabe y controla, pero él tuvo un tiempo una conversación, ¿vale? B. Satanás hablaba con Jesucristo. Mateo 4, 8, 10. Vamos a leerlo todos.
1, 2, 3. Otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. ¿Sí? ¿Quién llevó al monte muy alto? Satanás lo llevó al Señor Jesucristo, lo llevó a un monte muy alto. Mira lo que dice aquí. Y le dijo, entonces, ¿qué está haciendo? Hablando, ¿no? Todo te daré si postrado me adorares. Entonces Jesús le dijo, vete, ¿qué? Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Entonces, vemos que la palabra nos enseña, aquí vemos que el Espíritu Santo ha llevado al Señor Jesucristo al desierto y allí fue tentado. Y allí en esa tentación, en esas fueron 3 tentaciones. El Señor Jesucristo, las veces de esas 3 tentaciones, siempre le habló ¿con qué? ¿Con qué, por favor? Con la palabra. Que siempre utilizó, escrito está, escrito está, escrito está. ¿Será que nos quiere enseñar algo ahí la palabra cuando dice eso? No tenemos que empezar a conversar con el diablo. Eso es lo que le pasó a Eva, que puso a hablar con el diablo. Y mira lo que le pasó. Y eso hay personas que creen que les ponen a hablar con el diablo. No. ¿Qué es lo que tenemos que ir? A la palabra. Que la palabra del Señor dice esto. Eso es lo que tenemos que aprender como hijos de Dios. Y lo que quiero enseñar entonces es que Satanás tuvo una conversación. ¿Habló con quién? ¿Con quién? Con Jesucristo. ¿Vale? C. Satanás hace planes. Satanás hace planes. Isaías 14, del 12 al 14. Ahora leerlo todos. ¿Cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones. Tú que decías en tu corazón, ahí, en tu corazón, ahí él estaba planeando, él decía, hacía planes. ¿Qué era lo que hacía? Subiré al cielo, en lo alto, vamos a leerlo todos, junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono y en el monte del testimonio me sentaré, a los lados del norte, sobre las alturas de las nubes, subiré y seré semejante al... ¿Qué que no estaba haciendo? ¿Estaba haciendo qué? ¿Qué estaba haciendo? Planes. Y voy a estar ahí un poquito porque necesito que se active. Vamos a activarnos, por favor. ¿Qué estaba haciendo? Planes. ¿Qué quería? Iba a estar sentado al lado, según en sus planes, subir al monte alto y sentarse a los lados del norte, allí que iba a poner ¿qué? Su trono. Satanás miente. D. Satanás miente. Juan 8:44. Juan 8:44. Vamos a leerlo. Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla ¿qué? Mentira. Cuando habla ¿qué? Mentira. Lo suyo habla, porque es mentiroso, padre y padre de mentira. Entonces, ¿Satanás miente? La palabra nos enseña que Satanás miente, y claro que miente. Constantemente ese es lo que él hace. Él hace como no informa lo correcto. Nosotros necesitamos tener una información de parte de Dios, pues cambia y nos da una desinformación. Pongo un ejemplo real. Una desinformación para que tú creas otra cosa. ¿Ustedes se acuerdan bueno, de pronto no se acuerdan porque no estábamos vivos algunos, pero en la historia nos enseña de que hubo una guerra mundial, y en la guerra mundial hubieron unos ataques, y por parte de los aliados hicieron una desinformación. Digan desinformación. Una desinformación. Entonces ellos lanzaron paracaídas, y un montón de paracaídas, haciendo crear a los nazis de que venía un gran ejército de paracaídas y todo eso, y lo que de verdad venían eran unos muñecos colgados en el paracaídas.
Hubo una desinformación. No solamente hicieron eso, crearon tanques. Ustedes saben los muñecos estos, lo que uno infla, estas cosas hinchables, esos paticos que se inflan para meter en las piscinas. Esos animales, pues así, y lo imaginen un tanque de guerra. Pues hicieron unos tanques de guerra con inflables y los colocaron en sitios estratégicos, y cuando se quedaron ellos mirando, se nos vinieron encima y empezaron a bombardear y atacar. Eso que llaman ¿la qué? Desinformación. Ese es el ejemplo de que verdad es miente y él hace una desinformación a la humanidad, creando una cosa diferente que tú la creas. Búsquenlo en internet, por favor. Todo esto que les estoy diciendo, a ver si es verdad, ¿vale? ¿Ya leímos este punto? Sí, ¿no? Satanás peca. ¿Cómo no va a pecar? Si justamente es ahí donde empieza el origen del pecado. Satanás peca. Primera de Juan 3:8. Primera de Juan 3:8. Vamos a leerlo todos. El que practica el pecado es del diablo. Porque el diablo ¿qué? ¿El diablo qué? Peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Entonces la palabra nos enseña que Satanás ¿qué? Peca. Ahora ustedes de pronto dirán, sí hermano, todo esto que me está diciendo es un poco obvio. Sí, pero es necesario porque estamos estudiando satanología. Y en el momento de que ustedes vayan a dar información a una persona para mostrarle de que no es una metáfora, pues van a utilizar todos estos puntos para mostrar de que es real, que una persona no puede actuar, no puede pecar, no puede hablar. ¿Sí es lo que les estoy diciendo? ¿Qué es lo que estamos demostrando? ¿Cuál es el punto que estamos tratando? No, el punto del bloque que estamos estudiando. La personalidad. Estamos demostrando que Satanás es una ¿qué? Persona. Entonces todos estos puntos que le estamos viendo es para mostrar que Satanás es una persona. Otro ejemplo. Apocalipsis 12, 7, 9. Lo leemos todos. Después hubo una gran batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón. Y luchaba el dragón y sus ángeles. Seguimos leyendo. Pero no prevalecieron ni se halló ya lugar para ellos en el cielo, y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás, el cual que engaña al mundo entero, y fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. ¿Por qué? Porque el pecado, que había pecado después de que estaba en el cielo, fue lanzado, ¿vale? Pasamos a otro bloque. El origen de Satanás. El origen de Satanás. El origen de Satanás. ¿Vale? Paso. Quiero recordar que hemos hablado mucho de estos puntos, pero necesarios para poder entender la satanología, que volvamos a repasar. Vamos a mirar su origen. Entonces ya lo hemos leído, pero iremos un poco más deprisa, porque ya lo hemos estudiado anteriormente. Antes de su caída, Satanás era un querubín más hermoso, era el querubín más hermoso que existía en el universo. Antes de su caída, Satanás era el querubín más hermoso que existía en el universo. Bueno, vamos a mirar qué nos dice la palabra. Vamos deprisa porque eso ya lo hemos estudiado. Ezequiel 28, 12, 14. Ezequiel 28, 12, 14, lo empezamos a leer. Todos. Hijo de hombre, levanta endechas sobre el rey de Tiro y dile. Vamos a parar aquí. Que quiero hacer una aclaración. Hemos dicho de que hemos utilizado la referencia de Ezequiel 28 y de Isaías 14 porque la Biblia, y que ustedes tienen que saber que la Biblia está llena de muchos ejemplos como estos. Son profecías de doble referencia. Escríbalo ahí. Ustedes van tomando nota que esto les sirve.
profecías de doble referencia. Cuando se escribió esta, se dirigió directamente en este caso al hijo, a Tiro, al príncipe de Tiro. Se dirigió directamente a él porque este hombre se creía como un dios. Y ahora lo vamos a entender, fue dirigido. Pero la Biblia nos enseña de que aquí hay palabras que no se le pueden poner a un hombre. Eso yo ya lo expliqué, ¿se acuerda? No se le puede poner a un hombre. ¿Por qué? Porque no hay hombres perfectos. Y aquí habla de que hay perfecciones. O habla de que estuvo directamente en la presencia de Dios. Y eso no se le puede dar a un hombre. Entonces, esa doble referencia, nos vamos a olvidar ahora del príncipe de Tiro y nos vamos a enfocar aquí en Satanás, mostrando esta referencia basada para él. ¿Queda claro? Lo vamos a volver a leer. Empezamos. Hijo de hombre, levanta endecha sobre el rey de Tiro, es rey, y dile, así ha dicho todos, Jehová el Señor, tú eras el sello de la perfección, lleno de sabiduría y acabado de hermosura. Mira ahí un punto, sello de la perfección. ¿Hay hombres perfectos? No. Vale. En Edén, ¿cree que un hombre puede estar allá en Edén? ¿Estaba allí en el Edén? No, entonces por eso vimos la doble referencia. En Edén, en el huerto de Dios estuviste, de toda piedra preciosa era tu vestidura, de cornelina, topacio, jaspe, crisólito, berilo y onice, de zafiro, carbuncio, esmeralda y oro. Los primores de tus tamboriles y flautas estuvieron preparados para ti el día de tu creación. Por lo tanto, enseña la palabra que fue creado, ¿sí o no? Tú, querubín grande protector, yo te puse en el santo monte de Dios. Allí estuviste en medio de las piedras de fuego, te paseabas. Perfecto eran todos tus caminos desde el día que fuiste creado hasta que se halló en ti maldad. A causa de la multitud de tus contrataciones fuiste lleno de iniquidad y pecaste, por lo que yo te eché del monte de Dios y te arrojé de entre las piedras de fuego, oh querubín protector. Como ya lo hemos estudiado muchas veces en satanología, hemos estado estudiando de esto, no voy a detenerme aquí, estaré en las clases, ¿sí o no? Pero quiero que sepa de que el punto que estamos tratando aquí de Satanás, entonces mostraba de que era un querubín, un hermoso, un protector, ¿vale? Ahora, otro ejemplo. Mira, aquí se continuamos. Se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura, corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor. Yo te arrojaré por tierra, delante de los reyes te pondré para que miren en ti. Mira aquí. Con la multitud de tus maldades y con la iniquidad de tus contrataciones profanaste tu santuario. Yo pues saqué fuego del medio de ti, el cual te consumió, y te puse en cenizas sobre la tierra a los ojos de todos los que te miran. Todos los que te conocieron de entre los pueblos se maravillarán sobre ti. Espanto serás y para siempre dejarás de ser. ¿Vale? Entonces, es todo te he traído todo el texto completo porque es para poder relacionar este punto, ¿vale? Hermano, ¿puedo hacer una pregunta? Sí. Vale, porque yo ahí me seguí el 14 que ponía. Ahí sí, el 14 ponía yo te puse en el santo. No te escucho bien. El 14 sí, que ponía que yo te puse en el santo nombre de Dios. Pero ahí, ¿quién habla ahí? Porque si es el Dios que está hablando, sí, ahí como pone ahí, yo te puse en el santo monte de Dios. Es el mismo Dios que está hablando. ¿Y por qué pone ahí que yo te puse en el santo monte de Dios? ¿Por qué no ha puesto que yo te puse mi santo nombre? Porque es el mismo Dios que está hablando ahí. Sí, Dios está hablando aquí. Sí, pero ¿por qué pone ahí yo te puse en el santo monte de Dios? En el 14 estás hablando, ¿no? Sí, dice, tú querubín grande y protector, yo te puse en el santo monte de Dios. Sí. ¿Quién lo puso? Dios, pero en su santo monte, ¿no? Y por eso yo ahí no entiendo bien. Vamos a hablar de este tema, ¿vale? Vamos a explicar. Vamos a empezar a hablar. ¿De quién está hablando aquí cuando usted dice Dios te puso en
tú querubín grande, protector, yo te puse en el santo monte de Dios. ¿Quién lo puso? Dios. ¿Y de quién está hablando? ¿De quién está hablando? De Lucero. Está hablando de Lucero, no está hablando de Satanás, está hablando de Lucero. Espérate, no me lo vuelvan demonio todavía, espérate que todavía no ha pecado. Espérate, que hubo un antes y un después. Dios lo puso en el santo monte porque él, ¿qué era? ¿Y qué era? Un ángel, un querubín protector que estaba con Dios. Él era un lucero. Y ahora lo vamos a entender. ¿Qué es un lucero? Una luz. Dice que es lucero, ¿qué? Hijo de la mañana. ¿Qué es lo que sale lo primero por la mañana? ¿Qué sale en la mañana cuando se levantan? El sol. Era una luz. Él alumbraba. Él guiaba. ¿A quiénes? A los ángeles que estaba, él los guiaba, Dios lo había puesto. Eso es lo que muestra de que hay unos rangos allí, pues él los guiaba y guiaba a todas las personas, a los ángeles, perdón, los guiaba, siendo luz en medio de allí. Entonces, ¿quién lo puso allí? Dios lo creó y lo puso allí, delante de Dios. Él estaba con Dios, en la presencia de Dios, pero después se halló en el maldad y ahí sí fue arrojado. ¿Están entendiendo el punto? Aquí está hablando, tenemos que entender, cuando nosotros leemos las escrituras tenemos que entender muchos conceptos. Dios desde su eternidad habla, y por eso cuando leemos tenemos que detener para entender que Dios lo ha puesto allí, Él mismo lo ha puesto en el trono. ¿Sí queda claro este punto? Lucero. Después también aclara que fue arrojado, y entonces es lo que hemos estado estudiando, que es Satanás y todo lo que está haciendo. ¿Queda claro, hermana? ¿Vale? Dios mismo lo puso allí, pero ¿a Satanás o a quién? A Lucero, ¿vale? Perfecto, continuamos, ¿vale? Este poderoso ángel, ¿de qué está hablando aquí? ¿De quién está hablando aquí? De Lucero, está hablando de Lucero, pero vamos con calma, está hablando de Lucero. Lo tiene del 12 al 14, pero veo que es hasta el 19. ¿Sí? Ah, pues entonces escriba hasta el 19, ¿vale? Así lo vamos a entender mejor. Escriba, por favor, este poderoso ángel era ¿qué? Perfecto desde su creación hasta el día en que dejó entrar el orgullo en su corazón. Este poderoso ángel era perfecto desde su creación hasta el día que dejó entrar el orgullo en su corazón. Vale, yo sé que hay cosas en la Biblia que a veces lo confunden a uno mucho, pero cuando nosotros empezamos a interpretarla, vamos a ver y tenemos que irnos para allá. Siempre una de las cosas que a veces yo les digo cuando estoy estudiando, y los que han estado conmigo les he estado diciendo, que cuando estamos estudiando los libros de Pablo o cualquier apóstol o la Biblia como tal, no pretendan ir a traer Pablo, traerlo para este tiempo nosotros y llevarlo a pasear por ahí a las Ramblas. No, nos vamos nosotros para allá y nos vamos históricamente a los acontecimientos de lo que estaba mirando. Entonces leemos las escrituras de tal manera de que tenemos que interpretarla moviéndonos nosotros hasta ahí. Entonces nos ponemos las sandalias y nos vamos para el desierto, ¿vale? Nos vamos para allá, así podemos interpretar mejor las escrituras porque entendemos. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Claro, aquí interpreta uno y dice, ¿cómo así que Dios va a llevar al diablo allá al monte alto? No, es que no era diablo en ese tiempo, era ¿qué? Lucero, ¿vale? Seguimos, por favor. Vamos a leer un punto que apoye este pensamiento, ¿no? De que desde ese punto del orgullo. Entonces ahí vamos a la otra profecía. No tengo tiempo de explicarle lo de la doble referencia. Ya lo expliqué, ¿no? De que no iba dirigida para, en este caso, sino para el rey de Babilonia. ¿Queda claro? Entonces, ¿qué dice? ¿Cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana, cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas las naciones? Tú que decías en tu corazón, subiré al cielo, en lo alto, junto a las estrellas de Dios levantaré a mi trono, y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte. Sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo, mas tú derribado eres hasta el Seol, a los lados del abismo. Vemos que el orgullo lo enalteció y quiso y planificó algo, ¿sí? Se enalteció.
Y eso ocurre porque Satanás, de la misma manera, de eso que traía en su corazón, es lo que ha querido poner a la humanidad. Orgullo, altivez, pasar por encima de nuestras autoridades. Entonces, las iglesias están llenas así, que se levantan hombres y se levantan mujeres, y se levantan y no les dan el lugar a la autoridad que he puesto de la iglesia. O en el caso de su líder que está, se levantan así muchas personas. Y hay que tener cuidado porque Satanás trabaja de esta manera. Él lo hizo y lo vuelve a hacer y empieza a meter como que tú hagas lo mismo. ¿Vale? Escriban esto, por favor. El orgullo fue el pecado que Lucero dejó entrar en su corazón. El orgullo fue el pecado que Lucero dejó entrar en su corazón. Este pecado lo llevó a querer ocupar el lugar que solo a Dios le pertenece. Este pecado lo llevó a querer ocupar el lugar que solo a Dios le pertenece. Su rebelión lo llevó a convertirse en el ser más vil y despreciable del universo. Su rebelión lo llevó a convertirse en el ser más vil y despreciable del universo. Entonces, creen que como hijos de Dios, cuando tenemos eso que hemos dejado entrar en nuestro corazón, ese orgullo, esa altivez, ¿ustedes creen que eso es de Dios? No. ¿Quién está operando ahí? Es Satanás. Está haciéndonos llegar a eso. Entonces siempre tenemos que pedirle a Dios que nos ayude a poder ser personas humildes, porque en final nosotros el que estamos sirviendo es a Dios, pero Dios ha dejado autoridades y la ha puesto. Entonces tenemos que darle ese lugar al pastor que nos ha dejado. Pues imagine, hay personas que se han levantado. ¿Usted cree que en esta iglesia no ha habido esa serie de problemas? Claro que ha habido esa serie de problemas. Se han levantado personas que no le han dado lugar a los pastores y se han quedado rebelados. Se han rebelado. Y han habido divisiones. Aquí y en muchas iglesias han habido divisiones porque un ser no quiso darle la autoridad, una persona no quiso reconocer esas autoridades, los despreciaron y eso fue lo que ocurrió en el cielo. No quiso reconocer la autoridad que era Dios. Y la gloria de Dios quiso su propia gloria. Entonces parece ser que Dios ha puesto como el ejemplo de Moisés, el libertador, y muchos se rebelaron contra ese libertador. ¿No les familió a la familia de Coré? ¿No les pasó eso? Entonces no reconocen la autoridad, lo que Dios ha dejado. Y en las iglesias ocurre lo mismo. Ocurren personas que han hecho y han habido divisiones aquí. Y eso ocurre porque Satanás es el que está operando. Entonces hay que tener cuidado. Tenemos que tener cuidado de que cuando ocurran, hermanitos, eso es como muy, ven hermano, ven que yo por aquí, ay, si yo fuera el pastor de esta iglesia no sé lo que podría hacer, todo como sería diferente. O la hermanita que, si yo fuera aquí la pastora estaría haciendo, yo llevara esto, sería diferente todo. Yo lo haría así, no. Si Dios ha puesto a esa persona es porque Dios lo tiene ahí, Dios lo puso ahí. ¿Vale? Por favor. Dios es el que lo ha puesto ahí. No te he puesto a ti por tu orgullo, tu vanidad, por creer. Esto que Dios te está enseñando en su palabra. Entonces, por favor, cuando se le acerquen a esa clase de personas que quieran mostrar como algo diferente, de rebeldía ante la autoridad, repréndelo así como hizo el Señor Jesucristo: apártate de mí, Satanás. Como dijo Jesús a Pedro. Exactamente, como le hizo Jesús a Pedro. ¿Ve que cómo sabe Puigdemont? Puigdemont ahí es de lo ve, a mí me encanta, él saca la palabra, como lo hizo Jesucristo a Pedro, pero bueno, pero lo puede decir de otra manera para que no siguiera los sentimientos. Veamos otro bloque: los nombres de Satanás. Los nombres de Satanás. Los nombres de Satanás.
La palabra de Dios nos presenta una serie de nombres. La palabra de Dios nos presenta una serie de nombres. Nombres. Use nombre. Vamos a corregir aquí. Esto me queda aquí guardado y me gusta que me quede de una vez guardado. Nombres o títulos que nos permiten ver el verdadero carácter de Satanás. O títulos que nos permiten ver el verdadero carácter de Satanás. Dentro de estos nombres tenemos. ¿Vale? Ahí les dejo para que escriban. Mira, en la Biblia los nombres tienen muchos significados. Y muchos de los hombres en el Antiguo Testamento tenían un nombre, pero tenían una muestra, mostraba inclusive hasta su ministerio. Muchos de los nombres de los profetas mostraban el ministerio que ellos iban a ejercer sobre la tierra. Y los nombres dan mucha luz de quién es esa persona, muestran su carácter, de cómo es. Y eso es lo que vamos a estudiar. Pues ya sabemos que Satanás es una persona, ¿sí o no? Ahora vamos a empezar a entenderlo de acuerdo a los nombres que la Biblia nos da para poder entender su carácter. ¿Queda claro? Primero, Lucero, hijo de la mañana. Primer punto, Lucero, hijo de la mañana. Su nombre significa el que lleva luz. Su nombre significa, y ponga entre comillas, el que lleva luz. Entonces, ¿qué significa lucero? El que lleva luz. Y aquí escriban esto. La función del lucero, antes de rebelarse contra Dios, la función del lucero, antes de rebelarse contra Dios, era servir como guía de los ángeles. Era servir como guía de los ángeles que estaban bajo su mando. Punto seguido. La función del lucero antes de rebelarse contra Dios era servir como guía de los ángeles que estaban bajo su mando. Lamentablemente la razón de su creación se perdió por el orgullo. Lamentablemente la razón de su creación se perdió por el orgullo. O sea, el propósito divino para cual él fue diseñado y creado, Dios lo diseñó, Dios lo creó y tenía un propósito, así como todos los que estamos aquí. Tenemos un propósito divino delante de Dios. Dios nos ha creado para que nosotros tengamos un propósito delante de Dios. ¿Cuántos lo creen? Pues eso que Dios ha hecho, y Satanás, eso se perdió porque Dios no está creando robots, ha creado personas, en este caso los ángeles, con su personalidad, que tienen que libre albedrío, eligen decidir hacer lo bueno y lo malo, y ellos decidieron hacer lo malo. Dios, allí los que están en el cielo están es porque aman a Dios, y los que vamos a ir al cielo, ¿cuánto vamos a ir al cielo? Los que vamos a ir al cielo vamos es porque amamos a Dios, no vamos a ir obligados. ¿Está claro? Y hay un propósito divino. Pues ese propósito divino, lástima, se perdió en la creación que Dios lo había de hacer. ¿Por cuál fue? ¿Cuál fue el causante? ¿Cuál? El orgullo. ¿Ah? ¿Queda claro este punto? Vamos a ver qué dice la palabra. Isaías 14, 12. Otra vez volvemos a utilizar esta cita porque es la referencia que apoya este punto. ¿Vale? Entonces, ¿cómo caíste? ¿Qué? ¿Del cielo qué? Oh lucero, hijo de la mañana. Ya, pare. Lucero, hijo de la mañana. Por lo tanto, nos enseña que era luz, guía. Como les decía anteriormente, ¿qué es lo que sale en la mañana del primero? Sol, una luz. Y en esa luz, guía. Pues él era eso. Él era un guía y Dios lo tenía en un buen estado porque él era un ángel muy protector, de alto rango. Y ocurre de que esto ocurre, a ver, que me viene a la mente, vuelvo a tomar el ejemplo de Absalón con David.
No sé cuánto tiempo, porque no voy a dar fechas ni tiempo, cuánto tiempo estuvo Lucero, no Satanás, Lucero en el cielo haciendo esto. Como que haciendo lo mismo que hacía Absalón. ¿Sí saben de qué les estoy hablando? Sí. Bueno, los que no lo saben, búsquenlo por favor. Absalón con el rey David, su padre. Un hermano violó a su hermana. ¿Cómo se llamaba? Tamar. Tamar la viola y en el momento de que la viola, pues después muere y se fue. Fue desterrado y lo estaba buscando. Y después Joab, que era el general del rey, lo trae nuevamente y estaba insistente de que lo perdonara, lo trae. Y mientras estuvo viviendo allí, pues él empezó durante varios años, cuando llegaban a las puertas de Jerusalén y llegaban las personas, empezaba a abrazarlos y decirle, ay, si yo fuera el rey, los abrazaba y los besaba, ay, si yo fuera el rey, que le haría esto y haría eso. ¿Para qué? ¿Para hacer un qué? Golpe de estado. ¿No lo hizo? Hizo un golpe de estado y David le tocó salir corriendo. Pues es lo mismo que quiero enseñarles con respecto a la palabra, de que Satanás durante muchos años, posiblemente pudo estar como diciéndole, comiéndole el coco ahí comiéndole el oído a los ángeles, diciéndole un montón de cosas, porque una de las razones es que cuando Satanás sale, no sale solo. Ha salido con la tercera parte de los ángeles que estaban allí. Por lo tanto, sí tenía un gran poder y un poder de persuasión increíble. Y se ha salido de ahí. Todo esto es bueno estudiarlo para poder entender carácter y cómo funciona, qué pasó. No estábamos allí, pero la palabra nos enseña muchas cosas. Él era un guía, era un lucero, era una luz que guiaba a los ángeles. ¿Sí o no? Entonces, ¿por qué se llamaba lucero? ¿Qué significa? Luz. Guía, ¿vale? Satanás. Segundo, Satanás. Su nombre significa el adversario, entre comillas. Su nombre significa el adversario. Escriba, por favor. Como adversario, Satanás siempre se opone a los planes y propósitos de Dios. Como adversario, Satanás siempre se opone a los planes y propósitos de Dios. De la misma manera, Satanás se levanta y se opone contra los creyentes. De la misma manera como Satanás se levanta y se opone contra los creyentes, tratando de evitar que obedezcan las órdenes de Dios. Entonces, ¿qué significa el nombre Satanás? Adversario. Por favor, quiero que, por favor, estudien los nombres, los significados de los que salen, algunos salen, porque eso nos ayuda a entender su carácter. ¿Vale? Entonces, les voy a dejar aquí para poder explicar este punto. Él no solamente lo hace con los creyentes, sino también ya lo está haciendo con la humanidad, los que no son creyentes. Pero bueno, eso ya como que los tiene ahí atrapados, los tiene ahí, ¿no? Hasta que no, el Espíritu Santo los liberte. ¿Y quién hace ese trabajo? El Espíritu Santo. ¿Pero por medio de quién? De nosotros, la iglesia. Tenemos que hacer ese trabajo. Pero Él está continuamente oponiéndose. ¿Cuándo estudiaron conmigo eclesiología? Amén. Lo primero que empezamos a estudiar es la oposición. El Señor Jesucristo, antes de haber sido fundada la iglesia, Él lo enseñó en Mateo 16, 18. Él dijo de que, cuando en el caso de Pedro, recuerda, yo solo deprisa le dejo el ejemplo. El Señor llega y le dice de que sobre esta roca iba a edificar la iglesia, sobre Él mismo, iba a edificar ¿qué? La iglesia, nosotros. Y dice, y las puertas del Hades no prevalecerán. Entonces está diciendo de que las puertas del Hades se iban a levantar contra la iglesia, iba a hacer una ¿qué? Una oposición. Y no prevalecerá, o sea que nos va a dar el triunfo el Señor, porque no va a prevalecer. Entonces vimos que el Señor iba a edificar su iglesia, iba a haber una oposición, pero que no iba a dar el triunfo.
¿Quedó claro, no? Vamos a empezar a estudiar este punto de adversario. Quédense con la palabra adversario. ¿Satanás es qué? Adversario. Vamos a ver los ejemplos en las citas bíblicas. Primera de Pedro 5:8. Se lo escriban la cita bíblica. Por favor, leemos todos. Sed sobrios y velad, porque vuestro ¿qué? Adversario el diablo anda buscando a quién devorar. Buscando como león rugiente a quién? Devorar. Vale, entonces, ¿qué tenemos que ser? Sobrios y velar, porque tenemos un adversario. ¿Sí o no? Entonces vemos aquí que la palabra enseña de que él es un adversario, pero míralo aquí desde este punto de vista. Primera de Tesalonicenses 2:18. Por lo cual quisimos ir a vosotros, yo Pablo ciertamente una y otra vez, pero Satanás nos estorbó. ¿Qué dijimos que significaba Satanás? Adversario. Pues Satanás nos hizo, se puso como adversario, nos estorbó. ¿Entienden el significado? Vale. El diablo, 3. El diablo. Su nombre significa el acusador. Su nombre significa el acusador, entre comillas. Apocalipsis 20, 1, 2. Apocalipsis 20, 1, 2. Vamos a leerle todos. Vi a un ángel que descendía del cielo con la llave del abismo y una gran cadena en la mano. Y prendió al dragón, la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, y lo ató por 1000. Entonces dice que agarró a qué? Al diablo. ¿Dice ahí diablo? Entonces es un nombre de los que significa. ¿Qué significa que es un qué? Acusador. Vale, vamos a mirar otro ejemplo para que nos quede más claro. Apocalipsis 12:10. Apocalipsis 12:10. Entonces oí una gran voz en el cielo que decía: ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera él, acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba ¿qué? Delante de nuestro Dios. ¿Cuánto? ¿Ustedes creen que Satanás habla con Dios? Ahí dice que estaba acusándolos, ¿cuánto? Día y noche. La gente de pronto se sorprende y dice: Satanás habla con Dios. Uy, blasfemia, cuidado. Pero ahí dice la palabra de que estaba acusando día y noche. Para poderlo acusar tiene que hablar, ¿no? ¿Queda claro o no? Que es acusador. Y en el otro lado, diablo, el otro pasaje, pero ¿significa qué? ¿Diablo qué significa? El acusador. Vale, ese es otro ejemplo, pero igualmente. Vi a un ángel que descendía del cielo con la llave del abismo y una gran cadena en la mano, y prendió al dragón, la serpiente antigua, que se llama ¿qué? Diablo y Satanás, y lo ató por 1000 años. A ver si me he equivocado yo aquí. No, 3 puntos. Perfecto. Belcebú, 4. Este nombre significa el señor de las moscas. Este nombre significa el señor de las moscas. Mateo 10:25. El señor de las moscas. Bástale al discípulo ser como su maestro y al siervo como su señor. Si al padre de familia llamaron ¿qué? Belcebú, ¿cuánto más a los de su casa? Hay unos que están escribiendo y otros que no. Los que están escribiendo yo acepto que no repitan conmigo. Los que no están escribiendo yo los estoy viendo. Quiero volverlo a leer. Pongámonos, activémonos, conectémonos, ¿vale? Voy a volver otra vez a leer. Todos. Bástale al discípulo ser como su maestro y al siervo como su señor. Si al padre de familia le llamaron ¿qué? Belcebú, ¿cuánto más a los de su casa? O sea, dice la palabra de que, ¿la palabra qué? Belcebú. ¿Cómo llamaron al Señor Jesucristo? Belcebú. Los llamaron el Señor de las moscas. Ustedes recuerdan en el pasaje de la Escritura cuando el Señor también
dice de que echa esos demonios por el príncipe de los demonios, ¿por quién? Belcebú. Está diciendo de que él echaba todos los demonios por el príncipe de las moscas, por el señor de las moscas. Eso es lo que le estaban diciendo, ¿vale? No me detengo, pero quiero que quede claro este punto. Belial. Este nombre significa el señor del orgullo y la arrogancia. Este nombre significa el señor del orgullo y la arrogancia. Vemos que cada palabra o cada nombre que se está utilizando nos muestra que el carácter de Satanás. ¿Queda claro? Segunda de Corintios 6:15. Segunda de Corintios 6:15, todos. ¿Y qué concordia Cristo con Belial? ¿O qué parte del creyente con el incrédulo? Entonces ve que ahí está hablando Pablo, ¿sí? Y está diciendo Pablo y da un nombre. Y ese nombre es Belial. ¿Qué significa Belial? El señor del orgullo y la arrogancia. ¿Vale? Y ya terminamos con esta, ¿vale? Sexto, la serpiente antigua. Quiero raspar minuticos porque vamos atrasados y necesitamos avanzar. Sexto, la serpiente antigua. Apocalipsis 22. Apocalipsis 22. Ya hemos leído este pasaje, pero lo leemos para entender el punto que nos apoyamos. Y prendió el dragón, la serpiente ¿qué? Antigua, que es el diablo y Satanás, y lo ató por 1000 años. Se ve que la palabra nos enseña de que hay un nombre, ¿sí? Y en este caso, la serpiente antigua. Lo llaman así. Entonces, ahora sí ve que hay muchos ejemplos de que podamos mirar, y la palabra nos enseña. ¿Vale? Y terminamos con este versículo para dejar para la otra semana. Apoyando este mismo punto, ¿vale? Segunda de Corintios 11:3. Pero temo que como la serpiente, mira aquí, está utilizando al diablo, aquí se está refiriendo a Satanás, ¿y cómo lo nombra? Serpiente. Entonces temo como la serpiente, vamos a leerlo todos. Pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. ¿Creen que Satanás no puede engañarse así, de esa manera como es la serpiente? Imagínense, piensen en esta semana, ¿cómo son las serpientes? Pues Satanás trabaja como una serpiente, te empieza a agilizar y lo hace, te encanta, te atrapa y te mata lentamente por una eternidad. Vamos a orar. Padre maravilloso, yo quiero darte gracias por tu palabra y quiero hoy, Señor, darte muchísimas gracias porque hoy nos ha hablado y nos ha aclarado en nuestra mente, Señor, estos puntos importantes, Señor, que como tus hijos, Señor, necesitamos aprender. Hoy, Señor, bendecimos a cada una de las personas que están aquí, bendice sus vidas, Señor, y sobre todo guárdalos, Señor, guarda mi vida también. Oramos, Señor, para que nos guarde, Señor. Estamos tocando unos temas bastante fuertes o son importantes para el cristiano, pero necesitamos que tú nos des guía en todas las áreas. Oramos por los que nos ven a través de la internet, Señor, para que tú también a ellos los guarde. Gracias te doy en el nombre de Jesús. Amén. Bendiciones, iglesia.